Muy buenas y muchas gracias por tu apoyo, por estar aquí viéndome en el primer capítulo de esta entrega que va a ser historia de un cambio de vida, donde voy a contar todo lo que me pasó en el accidente, un poco ponerte en antecedentes de cómo vivía y cómo estaba antes de que ocurriera y bueno, lo que pasó durante y a posteriori. También todas las dudas que tengas, no dudes en ponerme en los comentarios y pues en la mayor medida de lo posible responderlas en los siguientes capítulos, ¿de acuerdo? Así que venga, empezamos. Bueno, antes que nada comentarte un poquito. Yo estaba viviendo en Gijón antes de que ocurriera todo esto. Había acabado mis estudios, estaba trabajando como ingeniero informático. Y bueno, yo tenía mi independencia, yo vivía en un piso compartido, que empecé compartiéndolo con más gente y acabé simplemente con una persona, por lo que fui promocionando en mi vida privada, como quien dice. Y además también cambié un par de veces de trabajo de la misma forma, promocionando tanto en tema salarial como en condiciones laborales. Entonces, bueno, yo llevaba una vida normal, sin ningún otro problema, con mis fijaciones en ciertos ámbitos. Además, después de haber tenido un parón desde que yo jugaba balonmano en los equipos de Ademar de León y la Virgen del Camino, allí también en León, tuve unos años de parón, de dejar de jugar y había retomado un poquito el deporte en temas de CrossFit, en un salón de CrossFit. Y bien, estaba con mi moto para aquí y para allá, que ahora os la enseño aquí. Esa es mi pitufa. Y bueno, para los que sepáis un poquito más quizás de este mundillo de las motos, es una Tracer 700, una Yamaha Tracer 700. Es una maravilla, es tipo trail, es un poquito más alta que las motos de carretera o las custom, un poquito más alta para la gente que no entienda. Y lo que pasa es que es muy deportiva. Entonces te obligaba a tumbar, te lo pasabas muy bien, la verdad. Te lo pasabas realmente bien. De hecho, esa moto quedó siniestro y la destrocé prácticamente hasta el radiador. Incluso tenía tocado. Una pena que no la pueda tener porque me encantaría tenerla aunque fuese en mi habitación. Aunque simplemente estuviese ahí decorando, pero me encantaría. Eh, es una de las cosas que más me ha asombrado. Yo he tenido un accidente de moto y al principio sí es cierto que cogí fobia, pero no fobia a las motos, sino a ver los propios vídeos de las motos. Yo seguía páginas de moto y, y cada vez que veía a alguien encima de una moto, no sé por qué, mi cabeza lo veía con un accidente y partido por la mitad, como me pasó a mí. Pero eso con el tiempo lo he ido quitando y ahora veo mi moto y siento nostalgia por no poder otra vez estar encima de ella. Pero bueno, que a lo que íbamos. Eso, yo no tenía una vida espectacular, no tenía nada fuera de lo común. Siempre me han gustado los videojuegos, siempre me he sentido un poco de envidia de la gente que streameaba, que hacía sus vídeos de YouTube, que se dedicaba a esto. Y bueno, pues ahora que tengo un poquito más de tiempo, pues esa es la opción a la que vamos. Entonces, en este primer capítulo os quiero contar lo que realmente estáis todos más preguntando, qué pasó, cómo fue el accidente. Entonces, bueno, primero decir, antes de nada, que yo no soy supersticioso, pero pienso que en la vida hay momentos que tú tienes que vivir, que no puedes evitar. Tú tomas tus decisiones, pero hay puntos clave de tu vida que están ahí y que tienes que pasar por ellos. De hecho, mi accidente para mí es uno de ellos, ya que existe un cúmulo de casualidades que de haber sido alguna de ellas diferente, no hubiese estado allí. Era un momento donde yo no iba a estar en León, pero coincidió un problema familiar que había que arreglar y decidí ir allí. Mi expareja hoy día me animó además a ese viaje por el tema de que si no yo mentalmente no iba a estar bien,
para el cumpleaños de mi compañera de piso, que coincidía que también era ese día y yo tenía muchas ganas de estar allí con ella. Entonces, si cualquiera de esas cosas hubiese fallado, ya no hubiese estado en el sitio en el que estaba. Además, la comida familiar resultó que se iba a hacer en un sitio al que normalmente nunca vamos. Y además también hay que sumarle el que mi familia fue en el coche y yo quise ir con la moto por tozudez para decir en cuanto coma me marcho para estar en el cumpleaños lo antes posible. Bueno, además, donde sucedió no hay demasiadas señales y yo fui contra una. No hay demasiados sitios donde pueda cuadrar ese accidente, pero bueno, ahora concreto un poquito más. Pero lo que vengo a decir con esto es que la vida te pone esos puntos de... no sé cómo llamarlo. Realmente son unos puntos de inflexión donde algo en ti tiene que cambiar. Y eso fue lo que me pasó. Un sábado 24 de agosto de 2019, pues volví a mi casa, a León, de hecho a mi pueblo, a Matallana de Torío, a una reunión familiar, donde íbamos a ir a comer, a hablar un poquito, a arreglar unos temas, y decidí seguir a mis padres, que iban con mi hermana y mi cuñado en el coche, a comer a un restaurante que no sé por qué decidimos ir allí cuando es uno de los que prácticamente nunca vamos. Y bueno, pues yo decidí recoger un poquito todo para irme a Gijón al cumpleaños de mi compañera de piso lo antes posible. Pues para agilizar simplemente los trámites y ya que quedaba un poco de camino, pues ahorrarme también esos kilómetros, ¿por qué no? Entonces, a la entrada, bueno, antes del accidente como tal, yo tuve que coger un desvío en Megacervera y por el camino que hay, que es una carretera que une pueblos, no es una carretera buena como tal, pero tampoco es mala del todo. Y además es una carretera que conozco de haberme criado siempre en esa zona. Pues justo en esa carretera había unas vacas y yo tuve que esquivarlas, por lo que además rebajé la velocidad, es decir, no iba rápido cuando el momento del accidente debido a esta circunstancia. Entonces yo rebajé la velocidad, me metí entre las vacas, las esquivé y seguí hacia adelante. Con tan mala suerte que una curva antes de la entrada a Coladilla hay una pequeña doble curva con una señal de curva peligrosa en la que es más cerrada. Pues en la primera, no sé qué me hizo la moto, noté algo raro en la moto, por lo cual la tuve que estabilizar y ponerme vertical en ella. El problema fue que como no la pude bailar, y los moteros lo entenderán un poquito mejor, tuve que tumbar la moto para hacer la curva por fuerza propia. Es decir, tú cuando vas bailando con la moto, la propia carretera te ayuda a llevarla y a tumbarte. Pero esta vez no pude hacerlo así. Por lo cual, por fuerza no puedes tumbarte bien y a media curva me salí. Me salí directamente contra la señal de curva peligrosa. En esa zona hay un pequeño riachuelo. Justo en esa curva hay un pequeño riachuelo. Entonces, yo pegué directamente contra la señal, la rueda delantera de la moto entró en el riachuelo y eso hizo que me provocara una catapulta y me lanzara a la moto. Por lo cual doblé el lateral de la señal y fui a parar a un muro que había un par de metros más adelante. Colisioné con el muro y caí al suelo. Yo solo veía que humo pues eso, del impacto, de la hierba, de un poquito todo lo que había pasado. Y en el momento donde la pantalla del casco se me quedó más claro, yo fui un poco más consciente de que ya estaba caído en el suelo y que tenía mis piernas situadas por encima de mi cuerpo hacia atrás. Y las quise mover. En ese momento dije, me partí por la mitad. Es una sensación de impotencia,
Es una sensación de la he cagado, pero bien. Y bueno, pues en ese momento lo que quise fue ¿cómo hago ahora para salir de esta situación? Porque yo en ningún momento perdí el conocimiento, yo era consciente de todo lo que había pasado. Entonces dije, tengo que coger mi móvil, pero mi móvil está en la moto. Porque normalmente hay una pequeña guantera donde tú lo llevas delante de la moto y es transparente. Entonces tú puedes llevar ahí el GPS y bueno, pues cuando vas a hacer ruta es bastante cómodo a sitios sobre todo que no conoces. Pero resultó que ese día lo había metido en los pantalones, que llevaba los pantalones de moto también. De hecho iba con la equipación entera de moto. Llevaba todo. El casco, los guantes, pantalones, chaqueta, todo. Y resultó que lo tenía en el pantalón. Lo que pasa es que lo tenía en el bolsillo que estaba con las piernas tapándolo. Claro, primero noté el otro y al notar ese dije, malo. En el momento en el que quise mover, noté un dolor intenso en el pecho. Además, bueno, aparte del dolor intenso que noté, yo no podía respirar. Y al haber intentado moverme, hacía que pudiese respirar menos. Entonces, sabía que no me tenía que quitar el casco, pero es que me ahogaba. Entonces tuve que desabrocharlo y lo dejé a la altura de la frente por si pudiese tener alguna fractura craneal. Pero bueno, por suerte luego resultó que no, pero tuve que hacerlo así. También, aparte de quitarme el casco, noté que eso, que con los movimientos cada vez era como que me costaba más coger aire, por lo que yo lo que pensé en ese momento fue que se me estaban encharcando los pulmones. Que así fue, además. Y bueno, lo que tuve que hacer al final fue, pues ya pudiendo respirar, coger mis piernas y moverlas con todo el dolor del mundo para el otro lado para poder acceder al móvil que tenía en el bolsillo. En ese momento con el móvil, gracias al control de voz, pues pude ordenar que se enviara un WhatsApp al grupo de la familia para que el que primero tuviese cobertura lo viese, porque es que más adelante se perdía la cobertura y bueno, si yo me hubiese tenido el golpe más adelante no hubiese podido tramitar las cosas como lo hice. Y bueno, mi familia estaba un poco más adelante, así que ellos ya no tenían cobertura. Así que hasta que salieran de esa franja, no podrían darse cuenta de que yo estaba allí tirado. A esto le sumo que, bueno, caí entre maleza y intentaba levantar el brazo a los coches que escuchaba, pero nadie podía llegar a socorrerme por el tema de que no me veían. Y bueno, pues lógicamente mi siguiente llamada fue a emergencias, con quien ya gestioné dónde estaba. Les pedí por favor que se diesen prisa. De hecho, me tuvieron que volver a llamar para concretar si yo estaba en una zona de libre acceso o necesitaba que fuese otro tipo de vehículo, como vino el helicóptero al final. Y bueno, una vez que ya lo tramité todo en ese momento, yo lo que pensé fue en que cuanto más agitada tuviese la respiración, peor iba a respirar, por lo que comentábamos de que se me estaban encharcando los pulmones. Bueno, al final a mí eso se me hizo eterno, intenté respirar lento y demás, pero enseguida llegó todo el mundo, pues no sé si serían cuestiones de unos minutos, pero bueno, a mí esa agonía se te hace realmente larga. Y enseguida escuché la voz de mi familia, de un chico del pueblo al cual le tengo que agradecer un montón porque él quitó la maleza que tenía encima prácticamente a manos desnudas. Así que muchas gracias, Nanín de Vega Cervera, que eres uno de los que gracias a ti pues me pudieron sacar de allí más rápido. Luego los sanitarios cortaron la chaqueta que llevaba, porque lógicamente era una chaqueta con protecciones y era difícil de quitar. Y entonces la cortaron y ya me entablillaron y me pusieron en el helicóptero para llegar al hospital de León. Y bueno, ya una vez en el hospital, enseguida pues me sedaron, por lo que tampoco recuerdo muy bien esa parte.
Lo que sí puedo decir es que después de hacerme la exploración y todo, mis fracturas fueron de casi todas las costillas, el esternón, la T4, bueno, dorsal o T4, la vértebra me estoy refiriendo, y luego tenía una fisura en la C2, aquí arriba. Por lo que si hubiese roto esa, y no hubiese sido solo una fisura, si la hubiese roto, toda la movilidad que tendría sería esta, y además tendría respirador y bueno, pues estaría en una situación bastante más complicada de la que estoy ahora, por lo que también asocio que un puntito de suerte tuve. Bueno, hasta aquí el primer capítulo de Historia de un cambio de vida. Cualquier cosita me comentáis y lo hablamos. Mis redes sociales, la que queráis, la que os guste, por ahí estoy. Y muchas gracias por vuestro apoyo. Un besazo. Y no lo olvidéis, a llevarlo todo sobre ruedas.